El miedo es una herramienta evolutiva diseñada para protegernos. Es también una herramienta poderosa, pues desde una perspectiva fisiológica y evolutiva dispara nuestro reflejo de luchar o escapar. Pero el miedo también nos impide aprovechar nuevas oportunidades y crear nuevas experiencias que nos den así más sabiduría. Entonces, ¿puedo eliminar el miedo? La respuesta es no, no es posible eliminar el miedo y por tal motivo lo único que podemos hacer es entenderlo. El miedo puede definirse como una emoción y como cualquier emoción, su naturaleza es cambiante y fluctuante. Desde una perspectiva psicológica y de desarrollo personal, nadie puede elegir sus sentimientos y emociones hacia algo nuevo o desconocido, pero sí puede elegir actuar o no en consecuencia. Y como el miedo es parte de las características del ser humano, es necesario comprender totalmente su funcionamiento. ¿Recuerdas el miedo que sentías al ser niño? Probablemente eras mucho más valiente de lo que eres ahora. Ese niño se atrevía a probar cosas nuevas. Lo desconocido le producía curiosidad en lugar de ansiedad. ¿Qué fue lo que cambió en este proceso de maduración de este niño? A medida que fue creciendo, su entorno familiar, cultural, las redes sociales y sus propias experiencias fueron inculcándole distintos tipos de ansiedades que se convirtieron en miedos. Aprendió que no hay nada amenazante en la oscuridad, pero probablemente ahora sienta un terror paralizante al pensar en el desempleo, en el desamor o la soledad. El ciclo paradójico del miedo es que el miedo existe para protegernos de algo, pero en lugar de crear esa sensación duradera de seguridad, refuerza la inseguridad. En otras palabras, el miedo siempre tiene una función pedagógica. Te enseña a quedarte en el terreno conocido y a desconfiar de lo que no conoces. En el fondo, el no encajar en las expectativas de alguien, de la sociedad o de tu medio laboral causa esa inseguridad que llamamos miedo. Tus miedos y alegrías son parte de tu vida, y si comienzas a ver tu vida como si fuera una novela, tu narrativa será la suma de historias que componen quién eres. Tus vivencias, tus experiencias, tus miedos, tus alegrías, forman parte de esta narrativa. El problema está cuando el miedo se vuelve la narrativa predominante, entonces comienzas a sentir que la vida tiene poco que ofrecer, dejas de tomar riesgos, te resguardas en lo conocido y familiar, dejas de explorar tu potencial. Y no se trata de contarse a uno mismo una historia o reprogramarse como si fuera uno un robot. No es eso. Más bien es reconocer que no puedes evitar sentir miedo, pero puedes cambiar tu connotación negativa hacia él. Las mujeres y hombres sin miedo son una fantasía. La sociedad te ha enseñado que es algo normal tener miedo al fracaso, temer a no tener éxito que te presumen los demás en las redes sociales, que debes de temer a que la gente se burle de ti, que debes de temer a que te critiquen, que debes de temer a perder tu empleo, que debes de temer a pensar diferente, inclusive a temer a ser crítico de ti mismo y a confiar en ti mismo. Cambiar el miedo es posible mediante la elección constante entre no experimentar y experimentar, siempre anteponiendo valores positivos. Así que cuando llegue esa circunstancia, esa persona o esa situación interna o externa que desencadene la reacción física, esa sensación que es diferente en cada persona, pero que se caracteriza por una descarga de adrenalina, sudoración, dolor corporal, tensión y tal vez hasta perturbadoras imágenes mentales, elige entre experimentar o no. Por otro lado, comprende el impacto emocional de esa circunstancia. Con ayuda del intelecto puedes tratar de justificar, explicar o inclusive controlar la emoción. Puedes identificarla en tu experiencia como una diferencia entre una expectativa y el hecho de que la realidad no esté en sintonía con esta. Es decir, reconocer que podemos tener una sobrereacción emocional de un evento que tal vez ni siquiera está ocurriendo o que ni siquiera vaya a ocurrir. Es cierto que las emociones gobiernan la mayoría de los procesos personales de las personas. Debido a esto, la respuesta es reconocer su existencia sin identificarse con ellas.
Cuando se presenta el miedo, es posible que tu mente racional comience a fabricar excusas que justifiquen la existencia de dicho miedo, o también que tu mente racional comience a recordarte que el miedo es irreal. ¿Por qué? Porque aún no sabes o no conoces completamente eso. Entonces empieza a identificar qué tipo de mente racional tienes ante el miedo. No se trata de aprender a tolerar o estar bien con las personas o circunstancias que son desagradables, sino simplemente de reconocer que debes evitar las quejas o las justificaciones que evitan tu experimentación. Pasar del miedo a la libertad implica actuar incluso cuando se siente uno atemorizado. No es posible vivir sin miedo. El miedo forma parte de la programación genética del ser humano. Sin embargo, existen maneras de lidiar con el miedo en el instante mismo en que éste se aparece en escena. Reconoce los disparadores del miedo, los impactos emocionales y toma la decisión consciente de experimentar. De esa manera, estás listo para librarte de esos comportamientos autodestructivos y avanzar un poco más hacia una verdadera vida llena de sabiduría, pues la sabiduría es experiencia. Acepta que el miedo se trata de un mensajero, incluso un maestro, que está ahí para protegerte de algo que es en verdad potencialmente dañino o peligroso para ti, o simplemente te está diciendo que hay circunstancias y escenarios que no tienes la experiencia en conocer. Toma la decisión consciente de no reaccionar negativamente frente a él. Escúchalo con compasión. Su intención, recuerda, que es protegerte y enseñarte. Ni tú ni nadie tiene garantía sobre el futuro, sin embargo, esta no es una justificación para dejar de experimentar. Así que el mejor ejercicio para entender el miedo es tomar riesgos conscientes. Si el miedo te dejó en una posición vulnerable, es precisamente esa vulnerabilidad desde donde puedes asumir el riesgo y actuar sabiendo que lo único que buscas es experiencia. Puedes triunfar, puedes fracasar, pero en ambos casos ganas experiencia. Es entonces cuando aprendes que cada fracaso es la semilla de un nuevo aprendizaje. No pienses en el miedo como garantía o certeza de que los resultados de tu acción saldrán bien, especialmente cuando aceptas actuar a pesar del miedo y entregarte a lo desconocido. Cuando tomas riesgos conscientemente, sabes que algo puede fallar, pero si te decides a hacerlo por el simple hecho de obtener una experiencia, entonces encuentras una libertad interior. El miedo, en mi experiencia, es combatido con la disciplina, pues la disciplina es hacer lo que tienes que hacer, te guste o no. Y con conciencia de que se gane o se pierda, se tiene una experiencia que alimentará un capítulo más del guión de tu vida. Como siempre lo he dicho, no te quedes con mi perspectiva de este tema. Comenta, investiga, experimenta, evalúa y genera más conocimiento que ayude a los demás. Cuéntame o cuéntanos qué haces tú con tus miedos. Aporta a esta comunidad. Sabes que te deseo mucho éxito y sabes que me verás próximamente en otro video.